Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro curso de análisis técnico para principiantes. En este episodio aprenderemos patrones de velas. Comencemos con un recordatorio de lo que vimos en el segundo episodio sobre velas japonesas. Entonces, así es como se ve una vela. Las velas son una forma de comunicar información sobre cómo se mueve el precio. Esta parte maciza se llama el cuerpo, es la distancia entre el precio de apertura y precio de cierre. Las mechas, o sombras, son las líneas finas que salen del cuerpo rectangular de la vela. Representan el precio máximo y mínimo durante ese periodo de tiempo. El color de la vela también es importante para comprender si el precio de cierre fue más alto o más bajo que el precio de apertura. Si la vela es verde, significa que el precio de cierre es más alto que el precio de apertura y por lo tanto hubo un aumento en el precio, y entonces tenemos una vela alcista. Y si la vela es roja, significa que el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura y por lo tanto hubo una disminución del precio y entonces tenemos una vela bajista. Algo muy importante al analizar velas es observar el tamaño del cuerpo y de las mechas, ya que nos entrega información valiosa sobre qué está sucediendo con el precio. Una forma en la que podemos visualizar los gráficos es como en un campo de batalla entre compradores y vendedores, las velas representarían los soldados. Entonces veamos distintas formas de velas y qué información respecto a esta batalla nos están entregando. Esta es una gran vela alcista. Cuando hablamos de tamaños, grande o pequeño es relativo a las velas que lo rodean. Aquí tenemos una vela más pequeña que también es alcista. Aquí tenemos una gran vela bajista y aquí una vela bajista relativamente pequeña. Siguiendo la lógica de la batalla entre compradores y vendedores, podemos decir que en una vela grande alcista, por ejemplo, los compradores muestran su convicción moviendo el precio con fuerza, y la misma lógica aplica a una gran vela bajista donde los vendedores demuestran su fuerza. Y ahora las mechas las podemos ver como soldados caídos en batalla. Los compradores o vendedores intentan mover el precio pero fallan. Por ejemplo, en esta vela los compradores intentaron subir el precio hasta aquí, pero los vendedores fueron fuertes en volver a bajar el precio, que terminó cerrando aquí. Y aquí tenemos una gran mecha inferior, lo que nos dice que los vendedores intentaron bajar el precio hasta acá abajo, pero los compradores contraatacaron y volvieron a subir el precio, que terminó cerrando aquí. Ahora que conoce la lógica detrás de las velas, veremos ciertos patrones de velas que le darán información muy valiosa a la hora de analizar sus gráficos. Es importante mencionar que no es necesario memorizar los nombres de los patrones, es irrelevante a la hora de operar. Lo que es importante es tener la capacidad de mirar las velas y saber interpretar qué información nos está entregando. Vela Marubozu. Un Marubozu es un patrón de solo una vela que puede dar una idea del sentimiento del mercado en un momento dado. Consiste en una vela larga sin mecha superior ni inferior. La palabra Marubozu significa cabeza calva o cabeza rapada en japonés, y esto se refleja en la falta de mechas o sombra de la vela. Marubozu puede ser bajista o alcista. En una Marubozu alcista, la apertura y el mínimo están al mismo precio y el cierre y el máximo están al mismo precio. En un Marubozu alcista, los compradores mantuvieron el control del precio desde la apertura hasta el cierre. En un Marubozu bajista, el precio de apertura y el máximo son iguales, y el precio de cierre y el mínimo son iguales. Los vendedores controlaron el precio desde la apertura hasta el cierre. Patrón martillo alcista. Por lo general tiene un cuerpo pequeño y una sombra inferior muy larga, donde la sombra superior es muy pequeña o incluso nula. Generalmente, la sombra inferior debe tener al menos el doble de la altura del cuerpo. Las velas pueden ser verdes o rojas. El patrón martillo alcista merece su atención porque muestra dos signos importantes de un mercado. El primer signo es el posible agotamiento de la presión de venta, el segundo es que el poder de compra superó a la presión de venta. Estos dos signos alcistas indican que el precio tiene una mayor probabilidad de subir más en el futuro. El lugar más común donde el patrón de martillo alcista funcionará mejor es en el final de una tendencia bajista. Martillo invertido bajista. Típicamente tiene un cuerpo pequeño con la sombra superior muy larga, la sombra inferior es muy pequeña o incluso sin sombra inferior. Generalmente la sombra superior debe ser al menos 2 veces la altura del cuerpo. Las velas pueden ser verdes o rojas.
El patrón de martillo invertido bajista también muestra dos señales importantes sobre el mercado. Primero, muestra el potencial agotamiento del poder de compra. Segundo, muestra que la presión vendedora superó al poder de compra y puede potencialmente crear un desequilibrio que favorezca a los vendedores. Estos dos signos son un signo bajista e indican que el precio tiene una mayor probabilidad de bajar en el futuro y es común encontrar este patrón en la parte superior de una tendencia alcista. Echemos un vistazo a otro patrón muy común, el poderoso patrón de velas alcista que se llama patrón envolvente alcista. Un patrón envolvente alcista es una combinación de dos velas. Una vela bajista y la otra una gran vela verde alcista con cuerpo que envuelve el cuerpo de la pequeña vela roja. Este patrón muestra el agotamiento potencial del lado del vendedor y cuando más compradores ingresaron al mercado, empujando el precio hacia arriba, lo que resulta en una inversión de tendencia. Esta vela generalmente ocurre en la parte inferior de una tendencia bajista. Patrón envolvente bajista. Un patrón envolvente bajista es un patrón de gráfico técnico que indica precios más bajos en el futuro. El patrón consiste en una vela verde, seguida de una vela grande roja, que envuelve completamente la vela más pequeña. El patrón puede ser importante porque muestra que los vendedores han superado a los compradores y están presionando el precio más agresivamente hacia abajo. Doji. Una vela doji es cuando una vela abre y cierra prácticamente al mismo precio, la vela se asemeja a una cruz o al símbolo de la suma. Este patrón se da cuando hay indecisión en el mercado o un equilibrio de fuerzas. Si un doji aparece en un mercado lateral no tiene especial relevancia, pero si aparece al final de una tendencia bajista o alcista puede significar un cambio de tendencia. Todo va a depender de la vela de confirmación siguiente. En solitario, un doji es una señal neutra, no se debe tomar como señal de entrada, sino como señal de alerta. Habría que ver dónde aparece y qué dirección tiene la vela siguiente. Una estrella de la mañana es un patrón compuesto por una vela roja o verde más pequeña con un cuerpo corto, una doji por ejemplo, y una tercera vela verde grande. La vela del medio de la estrella de la mañana captura un momento de indecisión del mercado donde los vendedores comienzan a ceder el paso a los compradores. La tercera vela confirma la reversión y puede marcar una nueva tendencia alcista. Cuando vemos la formación de una estrella de la mañana, buscaremos la confirmación de que efectivamente se está produciendo una reversión utilizando indicadores adicionales. Un patrón de velas de estrella de la tarde es una formación de tres velas que se utiliza en el análisis técnico para identificar reversiones bajistas. Consiste en una vela verde grande, una segunda vela de cuerpo pequeño y una tercera vela roja grande. Los patrones de estrella de la tarde aparecen en la parte superior de una tendencia alcista de precios, lo que indica que la tendencia alcista va a terminar. El patrón de tres soldados blancos está compuesto por tres velas verdes consecutivas con tamaño relativamente grande. Cada vela cierra en un nuevo máximo por encima de la anterior. A la primera vela se le conoce como vela de reversión, y a las siguientes dos velas confirman el impulso alcista del mercado. El patrón de tres cuervos negros está compuesto por tres velas rojas consecutivas con tamaño relativamente grande. Cada vela cierra en un nuevo mínimo por debajo de la anterior. La apertura de cada vela está dentro del cuerpo de la vela de la sesión anterior, comenzando por la segunda, o sea que la primera no cuenta para esta característica. La tendencia previa deberá ser estrictamente alcista. Los tres cuervos negros implican que el impulso bajista del mercado ha superado su impulso alcista. Entonces esos son algunos de los patrones de velas más importantes. Comprender la psicología detrás de las formaciones de patrones de velas es una habilidad invaluable que proporciona información valiosa sobre el sentimiento del mercado. Para aumentar la efectividad de los patrones de velas japonesas, es importante buscar confluencias con otros métodos de análisis. La mejor manera es emparejarlos con los niveles de soporte y resistencia, tema que veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí, te felicito por estar estudiando, hasta la próxima.